Le mentí a mi marido con la misma boca con la que le decía buenas noches. Y aún así esta no es la parte más oscura de todo. Nunca pensé que mi voz sonaría así, temblando, raspada, como si cada palabra me arrancara algo del pecho. Me llamo Clara, tengo 39 años, y hasta hace poco creía que mi vida era normal, correcta, incluso envidiable desde fuera. Javier, mi marido, es un buen hombre, predecible, estable, de esos que no levantan la voz ni llegan tarde, de esos que cumplen. Vivíamos en una casa ordenada, con cenas a la misma hora, domingos de supermercado y silencios que nadie se molestaba en nombrar. Yo decía que estaba cansada, que era el trabajo, que eran los años acumulándose, y él asentía. Siempre asentía. Todo empezó el día que dejé olvidado mi bolso en un tren regional, uno de esos trayectos aburridos que hago cada semana. Me llamó desde un número desconocido, con una voz tranquila, casi demasiado tranquila para ser real. «Creo que esto es tuyo», me dijo, y no sonaba como un favor, sonaba como una invitación. Quedamos para recogerlo en una cafetería diminuta, de esas que huelen a café quemado y segundas oportunidades. No era guapo de forma evidente, pero había algo en su forma de mirarme que me desarmó, como si me viera por primera vez. Se llamaba Mateo y me devolvió el bolso sin tocarme, sin invadir, sin prisa. Hablamos 5 minutos, o quizá fueron 30, el tiempo se dobló de una manera extraña. Cuando me levanté para irme, sentí una punzada absurda de pérdida, como si algo importante se quedara sentado frente a mí. No pasó nada ese día, y precisamente por eso no pude dejar de pensar en él. Una semana después le escribí, con la excusa más tonta del mundo, y él respondió como si me hubiera estado esperando. Nos vimos otra vez, luego otra, siempre en lugares neutros, siempre con la promesa silenciosa de que no cruzaríamos ninguna línea. Pero la línea se fue acercando sola, despacio, como una marea que no avisa. Mateo no me hablaba de sexo, me hablaba de mí, de lo que no decía, de lo que yo misma había enterrado. Yo volvía a casa y miraba a Javier dormir, y la culpa me apretaba la garganta hasta doler. Me decía que solo era conversación, que no estaba engañando a nadie, aunque mi cuerpo ya sabía que mentía. La primera vez que me besó no fue un arrebato, fue un permiso. Después de eso todo fue más fácil y más horrible al mismo tiempo. Vivía partida en dos, con el corazón acelerado y una sonrisa fingida que ya no sabía sostener. Mateo me decía que lo nuestro era real, que no nacía del vacío sino de algo verdadero. Y yo quería creerle, necesitaba creerle, porque admitir lo contrario me habría destruido. El secreto empezó a pesar, a filtrarse en los gestos, en las noches en vela, en las preguntas que Javier no se atrevía a hacer. Hasta que un día, sin avisar, todo lo que había construido con mentiras empezó a resquebrajarse. Mateo me pidió que lo viera esa noche, con una urgencia que nunca antes había tenido. Dijo que ya no podía seguir así, que había algo que yo tenía que saber. Cuando cerré la puerta de casa detrás de mí, sentí que tal vez no volvería a abrirla de la misma manera. Y mientras caminaba hacia él, con el corazón golpeándome las costillas, aún no sabía que esa confesión iba a cambiarlo todo. Llegué al bar donde habíamos quedado con una sensación rara en el estómago, como si cada paso fuera una traición consciente, y al mismo tiempo, inevitable. Mateo estaba sentado al fondo, con las manos entrelazadas, mirándolas como si no le pertenecieran. Cuando levantó la vista y me vio, no sonrió. Ese detalle, tan pequeño, me heló más que cualquier reproche. Me senté frente a él y durante unos segundos ninguno habló, solo el ruido de los vasos, la música baja, mi respiración demasiado fuerte. «Esto se nos fue de las manos», dijo por fin, y no lo dijo con culpa, sino con una tristeza cansada. Yo quise tocarle la mano, pero me detuve a medio camino, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto sólido. Le pregunté qué pasaba, aunque una parte de mí ya sabía que nada bueno podía venir después de esa frase. Mateo respiró hondo, como quien se prepara para arrancarse una venda. Me dijo que llevaba semanas intentando decidir si callar o decirme la verdad. Cuando dijo verdad, sentí una presión detrás de los ojos, ese aviso previo al llanto que aprendí a controlar hace años. Me contó que no me había encontrado por casualidad en aquel tren. Que no fue suerte, ni destino, ni una coincidencia romántica. Me dijo que sabía quién era yo antes de devolverme el bolso.
Cada palabra caía lenta, pesada, como gotas de algo espeso. Yo le pregunté cómo, con un hilo de voz que casi no reconocí como mío. Entonces pronunció el nombre de mi marido. Dijo Javier con una naturalidad obscena, como si no acabara de abrirme el pecho. Me explicó que trabajaba con él, que compartían proyectos, reuniones, cafés largos hablando de cosas que yo nunca escuché en casa. Que Javier hablaba de mí más de lo que yo imaginaba. De lo distante que me sentía, de cómo me estaba perdiendo sin saber cómo alcanzarme. Mateo me dijo que empezó a mirarme por curiosidad, luego por preocupación, y después por algo que no supo frenar. Yo sentía que el mundo se inclinaba, que todo lo que creía firme se volvía blando, resbaladizo. Le pregunté si todo había sido un plan, una prueba, una broma cruel. Él negó con la cabeza, casi ofendido. Me dijo que al principio pensó que solo quería entenderme, acercarse a mí desde un lugar que Javier ya no podía. Pero que conmigo todo se volvió demasiado real, demasiado intenso para fingir. Mientras hablaba, recordé cada gesto suyo, cada silencio, cada frase que me había parecido tan auténtica. Y por primera vez dudé de todos mis recuerdos. Le pregunté si Javier sabía. Mateo no respondió enseguida, y ese silencio fue más brutal que cualquier confesión. Me dijo que no aún, que esta conversación era precisamente por eso. Que no podía seguir mirándolo a los ojos en la oficina mientras dormía conmigo en los recuerdos. Que yo tenía que decidir qué hacer antes de que todo explotara. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y algo aún peor, miedo a perderlos a los dos. Le dije que me había usado. Él me dijo que yo también había usado a alguien y que los dos lo sabíamos desde el principio. Salí del bar sin despedirme, con las piernas temblándome, sintiendo que cada persona que me cruzaba podía ver mi secreto escrito en la cara. Conduje hasta casa sin recordar el camino, repitiéndome que aún podía fingir, que aún podía salvar algo. Javier estaba en la cocina cuando entré, preparando la cena con esa calma que siempre me desesperó y me tranquilizó a la vez. Me besó en la mejilla y me preguntó cómo había ido el día. Yo lo miré, de verdad lo miré, y por primera vez me pregunté cuánto sabía sin decirlo. Durante la cena habló más de lo normal, como si quisiera llenar todos los huecos antes de que yo los rompiera. Mencionó a Mateo de pasada, solo una vez, como quien lanza un anzuelo invisible. Sentí que se me cerraba la garganta, pero sonreí, asentí, mentí otra vez. Esa noche no dormí. Escuché la respiración de Javier, cada movimiento, cada suspiro, preguntándome si alguna vez había dejado de conocerme. Pensé en Mateo, en su voz rota, en la forma en que dijo que lo nuestro era real. Y por primera vez me di cuenta de algo que me aterrorizó más que ser descubierta. Que ya no sabía con certeza a quién estaba traicionando más. A Javier o a mí misma. Desde entonces, cada día se siente como una cuenta regresiva silenciosa. Cada gesto de mi marido parece una pregunta que no se atreve a formular. Cada mensaje que no respondo de Mateo pesa como una decisión aplazada. Y sé, con una claridad dolorosa, que lo peor aún no ha pasado. Porque cuando la verdad salga a la superficie, nada de lo que fuimos va a quedar intacto. Y aún no sé si estoy preparada para decirla o para escucharla. Los días siguientes fueron una actuación constante y yo nunca quise ser actriz. Me despertaba antes que Javier para no enfrentar su mirada recién abierta, esa que siempre había sido segura y ahora me parecía peligrosa. En el baño me miraba al espejo y ensayaba caras normales, respiraciones normales, una mujer que no estuviera a punto de romperse. Mateo no volvió a escribirme durante 3 días, y ese silencio fue peor que cualquier mensaje. Porque en ese hueco se colaron todas las posibilidades. Imaginé a Javier descubriendo algo en su teléfono, una frase fuera de lugar, un nombre repetido. Imaginé a Mateo cansándose de esperar y diciéndolo todo, no por maldad, sino por necesidad. Yo seguía cocinando, trabajando, respondiendo correos, como si la vida no estuviera a punto de torcerse. Pero por dentro vivía con el pulso acelerado, como si algo estuviera siempre a punto de caer. El cuarto día, Mateo apareció frente a mí sin avisar. Salí del trabajo y ahí estaba, apoyado contra su coche, mirándome con una mezcla de culpa y determinación. Mi primer impulso fue huir. El segundo fue abrazarlo.
No hice ninguna de las dos cosas. Le pregunté qué hacía ahí, en voz baja, mirando alrededor como una ladrona. Me dijo que no podía más con la espera, que el silencio también era una forma de mentir. Nos sentamos dentro del coche, sin tocarnos, con los cuerpos tensos, demasiado conscientes del espacio compartido. Me preguntó si ya se lo había dicho a Javier. Negué con la cabeza y sentí vergüenza incluso de ese gesto. Mateo cerró los ojos un segundo, como si esa respuesta confirmara algo que temía. Me dijo que Javier sospechaba. No pruebas, no certezas, pero intuiciones. Que había cambiado, que estaba más atento, más callado. Que le había preguntado cosas sobre mí que antes no preguntaba. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que apoyarme contra el asiento. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Mateo me miró y por primera vez no vi deseo en sus ojos. Vi miedo. Me dijo que Javier no merecía esto. Que yo tampoco, aunque su voz dudó al decirlo. Que había una forma de detener la caída antes de que fuera irreversible. Le pregunté cuál. Y tardó demasiado en responder. Me dijo que lo nuestro tenía que terminar. No como castigo, no como sacrificio heroico, sino como única salida limpia. Sentí un dolor seco, inesperado, como si alguien me hubiera quitado el aire de golpe. Le pregunté si eso borraría lo que ya había pasado. No respondió. Solo me dijo que me quería y que precisamente por eso no podía seguir. Salí del coche sin despedirme, otra vez. Caminé varias cuadras sin rumbo, con lágrimas silenciosas que no me limpié. Esa noche, Javier me preguntó si estaba bien. No fue una pregunta casual. Fue directa, sostenida, con una pausa incómoda después. Yo asentí demasiado rápido. Y él lo notó. Me dijo que me sentía lejos. Que hacía meses que me sentía lejos. Que no sabía si había hecho algo malo o si simplemente ya no estaba conmigo. Sentí el impulso de decirlo todo, de soltar la verdad como quien se quita un peso mortal. Pero no lo hice. Le dije que estaba cansada, que me sentía perdida, que no sabía qué me pasaba. Y en parte era verdad. Javier me tomó la mano y ese gesto simple me hizo sentir peor que cualquier reproche. Me dijo que podíamos hablar, que podíamos arreglarlo, que no estaba dispuesto a perderme sin luchar. Esa palabra, perderme, me atravesó. Esa noche lloré en silencio, de lado, dándole la espalda, con el cuerpo rígido para no delatarme. Al día siguiente encontré un mensaje de Mateo. Solo una frase. Esto no cambia lo que siento, pero cambia lo que debo hacer. No respondí. Pasaron semanas. Semanas de distancia forzada, de recuerdos que se metían en los momentos más absurdos. Oler un perfume parecido. Escuchar una risa en la calle. Ver un bolso olvidado en un asiento. Javier, en cambio, empezó a acercarse. Más conversaciones. Más intentos. Más planes que antes no existían. Y yo me preguntaba si era amor o culpa anticipada. Una tarde, al volver a casa, encontré a Javier sentado en el salón, con el móvil en la mano. No estaba enfadado. Eso fue lo peor. Me pidió que me sentara. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Me preguntó si había alguien más. No gritó. No acusó. Solo preguntó. Sentí que todo mi entrenamiento para mentir se desmoronaba. Abrí la boca y no supe qué decir. Porque en ese instante entendí algo con una claridad brutal. Que la verdad no iba a destruir solo mi matrimonio. Iba a obligarme a elegir quién había sido realmente durante todo este tiempo. Y todavía no estaba segura de querer enfrentar esa respuesta. Me quedé sentada frente a él con las manos entrelazadas, apretándome los dedos hasta hacerme daño, como si el dolor físico pudiera ordenarme por dentro. Javier no apartó la mirada. No insistió. Ese silencio fue su forma de respeto y también su forma de defensa. Le pregunté qué lo había hecho sospechar. Me dijo que no fue una cosa, que fueron muchas pequeñas ausencias. Mis respuestas automáticas. Mis risas fuera de lugar.
Mi forma de proteger el teléfono como si fuera una extensión del cuerpo. Dijo que empezó a sentirse invitado de su propia vida. Y al escucharlo, algo se quebró en mí de una manera distinta, más honda. Le pregunté si quería que le dijera la verdad. Javier dudó. Ese segundo de duda me dijo más que cualquier grito. Me respondió que sí, pero que tenía miedo de escucharla. Respiré hondo. Sentí el temblor subir desde el estómago hasta la garganta. Y aún así, no pude decirlo todo. Le dije que había alguien. No dije cuándo. No dije quién. No dije cuánto. Javier cerró los ojos. No lloró. No levantó la voz. Solo apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza, como si el peso fuera demasiado grande para sostenerlo erguido. Me preguntó si seguía viéndolo. Negué con la cabeza. Y esta vez fue verdad. Me preguntó si lo había amado. Y ahí me quedé muda. Porque la palabra amor nunca había sido tan peligrosa. Le dije que no lo sabía. Javier asintió lentamente, como si esa respuesta fuera la que más temía. Me dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía si podía perdonarme, pero que tampoco podía odiarme todavía. Esa noche dormimos en la misma cama, separados por un espacio que parecía un abismo. No nos tocamos. No nos hablamos. Yo me quedé despierta escuchando su respiración irregular, sabiendo que cada sonido era una herida abierta. Al día siguiente, Mateo volvió a aparecer en mi vida. No en persona. En un mensaje largo, que tardé horas en atreverme a abrir. Decía que Javier le había pedido hablar. Que no sabía qué hacer. Que sentía que todo estaba a punto de estallar. Sentí náuseas. Le escribí que no dijera nada. Que por favor no dijera nada. Mateo respondió que ya era tarde para pedir silencios. Que cuando dos personas callan demasiado, alguien más termina hablando. Ese día no pude concentrarme en nada. Cada sonido del teléfono me hacía saltar. Cada coche que se detenía frente a casa me parecía una amenaza. Por la noche, Javier llegó más tarde de lo habitual. Tenía los ojos cansados. Y una serenidad que me asustó. Me dijo que había hablado con Mateo. No me preguntó si lo conocía. Ya no hacía falta. Me dijo que la conversación fue corta. Correcta. Dolorosa. Que Mateo no negó nada. Que tampoco se justificó. Que dijo que yo estaba rota de una forma que él no supo reparar. Escucharme descrita así, por otra boca, me hizo sentir desnuda. Le pregunté qué sentía. Javier tardó en responder. Me dijo que sentía vergüenza. No de mí. De no haberme visto antes. Eso me destrozó más que cualquier acusación. Los días siguientes fueron extraños, suspendidos. Hablábamos de cosas prácticas. Horarios. Cuentas. Rutinas. Pero evitábamos mirarnos demasiado tiempo. Como si sostener la mirada pudiera provocar una explosión. Mateo dejó de escribirme. Y ese silencio, esta vez, fue definitivo. Yo intentaba reconstruirme en medio de las ruinas, sin saber exactamente qué parte de mí merecía salvarse. Un domingo, Javier me propuso irnos unos días. No para arreglar nada. No para olvidar. Solo para salir del escenario del desastre. Acepté. En el coche, camino a ningún lugar concreto, me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si habría hecho algo distinto, si me hubiera sentido escuchada antes. No supe responderle. Porque la verdad era más incómoda de lo que cualquiera de los dos quería aceptar. Que quizá no huí porque no me escucharan. Sino porque ya no sabía quién era cuando alguien sí lo hacía. Miré por la ventana, viendo pasar el paisaje borroso. Y entendí que la infidelidad no había sido el principio. Había sido un síntoma. Uno que todavía no terminaba de mostrar todas sus consecuencias. Porque aunque todo parecía haberse calmado, yo sabía que aún quedaba algo sin decir. Algo que ninguno de los tres estaba preparado para enfrentar. Ese algo empezó a manifestarse en detalles mínimos.
Casi invisibles, pero constantes. En cómo Javier me observaba cuando creía que yo no lo notaba. En cómo yo medía cada palabra, cada gesto, como si el aire pudiera romperse si lo movía demasiado rápido. El viaje fue silencioso. No incómodo, contenido. Dormíamos en la misma habitación, pero no en el mismo lugar emocional. A veces, en mitad de la noche, sentía su cuerpo moverse, como si estuviera a punto de decir algo y se arrepintiera. Yo tampoco hablaba. Porque tenía miedo de que, si empezaba, no pudiera parar. Una tarde, mientras caminábamos por un pueblo pequeño que ninguno de los dos conocía, Javier me preguntó si todavía pensaba en él. No dijo su nombre. No hizo falta. Le pregunté si quería una respuesta honesta. Me dijo que sí, y luego añadió que no sabía si estaba preparado para escucharla. Eso me dio una salida fácil. Y aún así, no la tomé. Le dije que sí. Que pensaba en Mateo más de lo que quería admitir. Pero que no era deseo lo que quedaba. Era una sensación de espejo. Como si él hubiera visto algo en mí que yo había olvidado. Javier asintió despacio. Me dijo que eso era lo que más le dolía. No la traición física, sino haber sido el último en conocerme. Después de ese viaje, nada volvió a ser igual, pero tampoco terminó. Seguimos viviendo juntos. Funcionando. Aprendiendo una coreografía nueva, torpe, llena de cuidado excesivo. Yo empecé terapia. No para salvar el matrimonio, sino para entenderme. En cada sesión aparecía Mateo, incluso cuando no lo nombraba. Aparecía en las preguntas que evitaba. En las partes de mí que solo habían despertado con él. Un día, semanas después, recibí un correo suyo. No un mensaje. Un correo largo, pensado, definitivo. Decía que había pedido el traslado. Que ya no trabajaría con Javier. Que necesitaba desaparecer de nuestras vidas para no seguir contaminándolas. No pedía respuesta. No pedía perdón. Solo decía que lo nuestro había sido real, aunque hubiera nacido mal. Lloré leyendo esas líneas. No por perderlo, sino porque por primera vez alguien no me pedía que eligiera. Javier notó algo en mí esa noche. No preguntó. Me abrazó. Y ese abrazo fue distinto a todos los anteriores. No tenía promesas. No tenía exigencias. Solo una aceptación frágil, provisional. Con el paso de los meses, empezamos a hablar de cosas que antes evitábamos. De la rutina. Del deseo que se había ido sin despedirse. De cómo nos convertimos en administradores de una vida correcta. A veces pensaba que podríamos reconstruir algo. Algo nuevo. Algo más honesto. Otras veces sentía que solo estábamos posponiendo una separación educada. Una noche, después de una cena tranquila, Javier me hizo una pregunta que me desarmó. Me preguntó si, de no haber sido Mateo, habría sido otro. Me quedé callada demasiado tiempo. Y en ese silencio entendí que la respuesta era más compleja de lo que esperaba. Porque no se trataba de él. Ni siquiera de mí con otro hombre. Se trataba de la mujer que fui capaz de ser cuando dejé de cumplir expectativas. Desde entonces, convivo con una verdad incómoda. Que mi infidelidad no nació del desprecio. Nació del hambre. Y aún no sé si ese hambre se calma, o simplemente se aprende a disimular. Javier y yo seguimos aquí. Compartiendo desayunos. Planificando cosas pequeñas. Evitando las preguntas grandes. Pero a veces, en los silencios largos, siento que algo sigue esperando ser dicho. Algo que, cuando salga, volverá a cambiarlo todo. Y no estoy segura de si esta vez habrá una forma elegante de sostenerlo. El final llegó de una forma mucho más simple de lo que había imaginado durante meses. Sin gritos. Sin maletas. Sin escenas memorables. Llegó una mañana cualquiera, con café tibio y luz entrando por la ventana. Javier estaba sentado frente a mí, hojeando el periódico sin leerlo. Yo lo miré y supe que ya no podía seguir aplazando lo inevitable.
Le dije que había algo que aún no le había contado. Levantó la vista despacio. No parecía sorprendido. Le dije que lo que había vivido con Mateo no había sido un error aislado. Que no fue una caída. Fue un despertar. Que con él no solo me sentí deseada, me sentí existente. Javier cerró los ojos. No como quien se defiende, sino como quien acepta. Entonces me dijo algo que no esperaba. Me dijo que él había visto venir todo antes incluso de que yo lo viviera. Que cuando Mateo le habló de mí, de lo apagada que parecía, de lo ausente que me sentía incluso en fotos, algo en él entendió que yo estaba buscando aire. Que no lo detuvo. Que una parte suya quiso saber si alguien más podía llegar donde él ya no sabía cómo. Esa confesión me golpeó más fuerte que cualquier reproche. Porque de repente dejé de ser solo la culpable. Y él dejó de ser solo la víctima. Nos quedamos en silencio mucho tiempo. Hasta que Javier dijo la frase que terminó de romperlo todo. Me dijo que me amaba. Pero que ya no podía ser el lugar donde yo respirara. Y por primera vez no sentí pánico. Sentí alivio. Nos separamos semanas después, sin guerra, sin escándalo. Mateo ya no estaba. No volvió a estar. Y entendí que tampoco era él el final de esta historia. El final era yo. Yo, eligiendo dejar de fingir. Yo, aceptando que el amor no siempre salva, a veces solo revela. Hoy grabo esta confesión sola, en un piso que aún no siento mío. No sé si volveré a amar igual. No sé si hice lo correcto. Solo sé que por primera vez en años, no me estoy mintiendo. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, que me escuchas en silencio desde el otro lado. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías tenido el valor de elegirte, aun sabiendo a quién ibas a perder?